al estar cantando, adorando a nuestro Dios, quisiera grabar todos los cantos, quisiera grabar las frases literalmente. Cada uno de estos cantos lo estaba relacionando con el mensaje de hoy. Y si al final de la reunión, después del mensaje, volviéramos a cantar todos estos cantos, podrías ver la gran bendición, no porque no lo haya sido ahora, pero podrías, al igual que yo, relacionar esos cantos con lo que escuchaste. Porque lo que hoy vamos a escuchar es el lugar en donde estamos. Nosotros creemos que Dios es soberano, que Él tiene control de todo, que Él decide y elige todas las cosas. Y así como hemos creído en la soberanía de Dios para muchísimas cosas en nuestra vida, y yo sé que así es, pero de repente en algunas cosas como que no queremos del todo aceptar esa soberanía de Dios. ¿A qué me quiero referir? A lo que hemos estado viendo, que en el estado en el que tú fuiste llamado, con ese llamado eficaz de Dios a través del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación, tú fuiste llamado, y esa palabra llamado habla de que tú fuiste salvado en una condición en la que te encontrabas. Posiblemente eras soltero, posiblemente eras viudo, posiblemente estás en un matrimonio cristiano y estás con tu pareja, posiblemente alguno fuera judío, alguno fuera gentil, alguno hubiera sido circuncidado y otro hubiera sido incircunciso en la carne, alguno hubiera sido libre o otro hubiera sido esclavo. Básicamente todos estos grupos o estados son los que hemos visto, los que Pablo está tratando en este capítulo 7, y lo importante es eso, mis hermanos, que fuimos llamados, Dios nos repartió ahí donde le conocimos. Dios nos repartió el estar soltero, Dios nos repartió el estar casados, Dios nos repartió el estar viudos cuando conocimos al Señor. Y cada uno, dice Pablo, permanezca en el lugar. Y por eso les decía, ahora entenderás un poquito mejor esto que decía de los cantos, porque no importa si estamos solteros o si estamos viudos o si tenemos pareja o si somos libres o esclavos en algún contexto, como era en aquel tiempo. Sí había mucha esclavitud, aún dentro de los cristianos eran esclavos, tenían sus amos. Lo importante es que somos del Señor. Lo importante es que estemos cerca con Él. Como cantábamos el último canto, oh revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen que Cristo es el Señor. Ese es un estado, ese es un lugar. Tú y yo, por ejemplo, un soltero podría estar soltero, pero Dios revelándole su gloria a través de la verdad y Él confesando cada día continuamente a toda persona con la que se topa, con la que se relaciona, que Cristo es el Señor. Igualmente como viudos, Dios te estará revelando su gloria a través de su verdad, la Biblia, la palabra de Dios, hasta que todos confiesen que Cristo es el Señor, porque estarás abriendo tu boca cada día continuamente. O si estás en un matrimonio cristiano, ambos son cristianos y están viviendo así juntos, también Dios les está revelando su gloria a través de su verdad, hasta que todos confiesen que Cristo es el Señor. Así es que no importa, mis hermanos, hoy a través de esta palabra de Dios, de 1 Corintios capítulo 7, versículos del 17 al 24,
estarán recibiendo mucho aliento, mucha motivación, mucho ánimo, mucha bendición de decir, oh Señor, gracias. Yo estaba insatisfecho, estaba molesto, estaba deseando, por ejemplo, los solteros pueden estar deseando casarse, y no es malo, pero algo que vamos a ver, y eso te voy a adelantar un poco el final. Lo importante, hablando de los solteros, por ejemplo, pero de cualquier estado en el que te encuentres, debes permanecer ahí hasta que no te saque Dios. Wow. Si tú eres soltero, soltera, y no te ha sacado Dios, no procures casarte. Porque quien te va a sacar de tu soltería es el Señor. Pero mientras tanto estás soltero, soltera, permanece ahí y permanece aceptando esa condición, estando satisfecho y permaneciendo fiel. Eso es lo importante. Así es que quiero que oremos por esto, para que estemos listos para recibir esta palabra. Estaremos orando también por nuestra iglesia allá de Juárez, por sus pastores y por toda la familia de iglesias, que voy a mencionarla en la oración para que tú la recuerdes, la tengan presente en sus oraciones personales, en su hogar y también aquí en la iglesia. Vamos a orar, acompáñenme. Padre, te damos gracias por esta familia de iglesias, Gracia Soberana, en México, en América Latina. Es increíble, Señor, tu gracia, cómo está siendo esparcida por todo México y América Latina para que tu evangelio, tu palabra corra y sea glorificada y alcance a muchos. Y muchos que ya están salvos, muchos que ya se congregan, muchas iglesias que están en todos estos lugares, por todas estas regiones, que salieron o se levantaron obedeciendo a tu llamado de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de edificar una iglesia, pero aún sin tener tanta preparación, experiencia y los recursos necesarios. Y ahora tú, Señor, a través de esta familia de iglesias de Gracia Soberana, has puesto la visión, la has envisionado y la has empoderado para que podamos auxiliar, asistir a toda iglesia en México y en América Latina que tú quieras, que tú nos guíes, que necesite ayuda, apoyo, recursos, para que pueda seguir creciendo, pueda seguir multiplicándose, pueda seguir el evangelio alcanzando a muchos más, donde sin duda nosotros nunca llegaríamos. Así es que te damos gracias por esta iglesia, Gracia Soberana en Juárez, por sus pastores, por el pastor Carlos Contreras, por el pastor Abelardo Muñoz, por el pastor Alejandro Anchondo, por el pastor Roberto Estupiñán, por el pastor Cuauhtémoc. Te damos gracias por ellos, te damos gracias por sus vidas, te damos gracias porque siempre están orando por nosotros y por toda la familia de iglesia. Nosotros también oramos. Te pedimos por Arandas, por el pastor Carlos Alberto, ahí en Arandas, para que bendigas esta iglesia también tan cerca, para que bendigas, Señor, Durango, a Christopher, a Christian Trucker, ahí en Durango, Señor, esta iglesia hermosa, preciosa, que la sigas bendiciendo, guardando, prosperando, multiplicando. Señor, te damos gracias por Silao, Guanajuato, ahí con el pastor Manolo, gracias por su vida y gracias porque se está uniendo a esta familia de iglesias. Y así hay muchas más, Señor, en puerta, también por Costa Rica, por el pastor Alan y esta iglesia de Gracia Soberana allá en Costa Rica. Señor, te damos gracias. Y pon un cargo en nuestros corazones para estar orando por estos pastores, sus familias, por estas iglesias, que bendigas, que pasemos un buen tiempo orando por ellas, Señor, que las prosperes y se multipliquen. Y hoy especialmente también te pido, Señor, que
prepares nuestro corazón como ya cantamos para recibir, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad. Que nos reveles tu gloria. Queremos ser discípulos de tu gloria, que nos atraigas, que nos conquistes con tu gloria de tal manera que ya nada nos atraiga, nada nos deslumbre, nos brille del mundo, porque tu gloria es suficiente. Te ruego, Señor, que traigas aliento, esperanza, fortaleza, ánimo, restauración, avivamiento a todo creyente de esta iglesia, a toda persona que hoy está aquí, que tú has traído a través de esta santa palabra tuya, Señor, que nos vas a dar. Y te pedimos esto, que tu Espíritu Santo la tome y la siembre profundo y dé fruto, y fruto abundante y con perseverancia, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, hoy el hombre pugna por una libertad, quiere ser libre. Y constantemente oímos esta palabra, y de muchas bocas: quiero ser libre, queremos ser libres. Sin embargo, es impresionante venir a las fuentes donde hay información. Y a mí me impresionó mucho saber que el 50% de la población mundial es esclava. Es esclava de los medios, es esclava del internet, es esclava de celulares, videojuegos, canciones, mensajes, o sea, mensajería, chats, navegación, películas que también las puedes ver ahora por la web, por la internet, en muchos sitios, en fin. Pero ya no eres libre, dependes de estos dispositivos. ¿Y cómo nos ponemos cuando de repente lo prendes y ves que ya nomás tiene una rayita y casi le prendes y te dice bye? No tenía pila y, ay, pero ¿cómo? Y ibas a salir y se te olvidó en la noche cargar tu teléfono. Y ya tienes que salir y no traes. Y te inquietas y te molestas, o durante el día si pasa igual, en fin. ¿Por qué? Porque dependemos. Somos esclavos. Así es que hoy lo que vamos a ver es que en Cristo somos libres. Y lamentablemente en esta estadística que comento, se encuentran también muchos cristianos. También ha permeado esta esclavitud a muchos cristianos, y hay cristianos que no pueden vivir, trabajar, moverse, desenvolverse, si no está su celular, si no traen su iPad, su iPod o lo que sea. No es posible, somos libres. Dijo Jesucristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él nos ha hecho libres de toda esclavitud, de todo. Por eso nos vamos a ver que Pablo les dice en este pasaje que vamos a ver, que no nos hagamos esclavos de los hombres, pero tampoco de lo que producen los hombres. Porque qué increíble que el hombre haya producido estos adelantos tecnológicos para su bien o su bienestar, y finalmente esto que creó el hombre vino a ser en detrimento, vino a ser una esclavitud. O sea, el hombre puede hacer algo y luego quedar esclavo él mismo de esto. Así es que, dice Pablo, hemos sido comprados por precio. Ese precio nada menos es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz, derramándola para el perdón de nuestros pecados y para hacernos libres del poder del pecado, libres de la esclavitud de Satanás, del mundo, de la carne, de la muerte,
Nos ha hecho libres de todo. Y esta es una libertad gloriosa. Pero también traigamos esta libertad a esto. Y yo lo tengo aquí, imagínense. Estoy viendo el tiempo. Entonces, vamos directo a nuestro pasaje, 1 Corintios 7. Y vamos a ver los versículos de 7 al 24, un pasaje tremendo. Y algo que nos debe de impresionar muchísimo es como el apóstol Pablo, no solamente, claro, inspirado por Dios, lo sabemos, por el Espíritu Santo, está escribiendo esta carta, primero a sus lectores, que eran estos mismos creyentes de la iglesia de Corinto, pero luego a través de ellos a todos los creyentes de todas las épocas, de toda generación, de todo lugar, pueblo, lengua, raza y nación, hasta ahora, hasta nuestro tiempo y hasta que el Señor venga. Pero Pablo también era un ejemplo. Pablo era un testimonio de esto. Lo vimos. Dice, quédense como yo estoy. Él estaba aceptando su soltería, aunque una vez fue casado, hoy estaba viudo, soltero, y se quedó así porque estaba aceptando que Dios había traído eso a su vida y era lo mejor. Pablo estaba satisfecho, Pablo estaba feliz, estaba gozoso, Pablo estaba aceptando esto, estaba siendo feliz y estaba siendo fiel, permaneciendo así hasta que murió. Así es que no solamente nos enseña esto, pero también él es un ejemplo, un testimonio, de tal manera que Dios levanta hoy al apóstol Pablo también como un testimonio de su gracia y de que sí es posible y que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Especialmente ese pasaje debiéramos siempre referirlo y apropiarlo para aspectos que tienen que ver con Cristo y su llamado, su voluntad, su propósito. Aunque también el Señor Jesucristo dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Si tú tienes fe para llevar este versículo más lejos, pero principalmente es para esto. Y a veces principalmente no lo usamos para esto, sino para aspectos personales, muy personales, ¿sí? Y no es la manera de aplicar este versículo que conocemos todos. Muy bien, vamos entonces a leer del 17 al 24. Del capítulo 7, y dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Este es el pasaje que vemos hoy y está muy rico en su contenido. Mucho se ha dicho y escrito acerca del papel y la responsabilidad social de la iglesia, ¿no es cierto? Periódicamente a lo largo de la historia de la iglesia y de forma muy fuerte en nuestro propio tiempo ahora, las personas han declarado que el cristianismo debiera ser un agente de reforma social externa, aún de revolución si fuera necesario. La mayoría de cristianos sensibles se han preguntado cómo
y hasta qué punto deberían ellos involucrarse, y si es en algo en promover el cambio social, económico y político. Vamos a ver en este pasaje que Pablo nos deja bien clara esta postura, o deja bien clara la respuesta a esta interrogante, a este cuestionamiento que posiblemente algunos o cada uno de ustedes también se haya hecho. Todas las instituciones humanas y formas de gobierno son imperfectas, algunas son obviamente corruptas, crueles e injustas, pero ¿qué van a hacer los cristianos, tanto de forma individual o colectiva, acerca de los males y abusos en los sistemas civiles y en las prácticas sociales? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo nos vamos a involucrar? ¿Hasta dónde? Pablo contesta, estas preguntas estaban, acuérdate, en esas cartas que le habían enviado al apóstol Pablo. La mayoría es así. Entonces vamos a ver la primera, porque algo que vamos aquí en estos 8 versículos solamente se repite 3 veces a través del apóstol Pablo. Un principio, y la ley de hermenéutica, estudio bíblico, nos dice que si en un pasaje, ya sea en un texto o en un pasaje, se repite varias veces una palabra, se repite varias veces un principio, debemos de poner suma atención. Y en estos 8 versículos se encuentra 3 veces el principio. Yo creo que algo nos quiere decir el Señor. No, este pasaje de los versículos 17 al 24 no es un tratado completo acerca del tema, pero enseña claramente el principio básico que los cristianos debemos tener en cuenta y aplicar en las condiciones civiles y sociales en las que tú y yo vivimos. El principio es este, fíjate bien, los cristianos deben aceptar de buen grado la situación en la que Dios los ha puesto y estar contentos con servirlo a Él allí. Esta es una situación social, civil, incluso tu estado, nos los piden en nuestro CURP, en nuestro pasaporte, en nuestro IFE, ¿verdad? Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, en fin. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo por primera vez el principio, y es muy claro. Primero, tenemos que aceptar de buen gusto. Señor, gracias porque estoy soltero, soltera. Díganlo. Los casados también, dale gracias porque estás casado, dilo. Porque como lo vamos a ver, mis hermanos, el soltero quiere estar casado y los casados... Pero la verdad es que algunos casados quieren ser solteros. Entonces, en una ocasión le preguntaron a la esposa de un gran predicador muy conocido mundialmente, que si en alguna ocasión había tenido alguna inquietud de divorcio para con su esposo, y dijo, no, la verdad no, eran ya como 50 años de casado, él era predicador y ella era su esposa, y dijo, no, la verdad nunca he pensado en el divorcio, pero sí he pensado en el homicidio. Entonces, este es el principio, aceptar donde Dios nos ha puesto soltero, casado, viudo, divorciado. En el caso que eras divorciado y después encuentras a Cristo,
principalmente, aceptar, estar contento, y ahí donde está, servirle. Solteros y solteras, si tú ahí donde estás, recibiendo lo que acabas de escuchar, ahí te puso Dios ahorita. Así conociste al Señor, estando soltero, ahí te puso. Así lo repartió el Señor, que estuviera soltero cuando le conociste, ahí sírvele. Ahí deja que el Señor revele su gloria a través de su verdad y está testificando, evangelizando a todas personas con las que tratas, te relacionas, que Cristo es el Señor y vengan a Él. O para ti que estás casado, o para ti que estás viudo, estás sin pareja. Toma esta palabra, ahí te puso el Señor, y lo dice el pasaje, ahí te puso el Señor. Eso repartió para ti. Está contento, acéptalo, y ahí busca adorar al Señor. Así en ese estado busca caminar con el Señor. Me gusta mucho ese pasaje que Apocalipsis dice acerca de los 144 varones que seguían al Cordero por donde quiera que iba. Así los cristianos debemos seguir a Cristo por donde quiera que Él va. Vamos con Él. Dice Pedro que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nosotros vamos detrás de Él, siguiendo sus pisadas. Anhelamos y deseamos por el Espíritu que su vida sea formada en nosotros, ser semejantes a Él más y más, hasta que lleguemos a su presencia, donde esto se consumará, se realizará de una manera hermosa y certera. Así es que es un principio contra el que se revela la naturaleza humana. O sea, no queremos aceptar nuestro estado. El chino quiere ser lacio. El que tiene una cabellera quiere ser pelón, y ahora los ves pelones y rapados. El flaco quiere ser gordo, el gordo quiere ser flaco, el alto quiere ser chaparro, y el chaparro se pone zancos. Es como lo estoy mencionando, es un principio contra la naturaleza. O sea, tenemos una rebelión natural a cualquier estado. El que es muy blanco va y se broncea. El que es aperlado no sé qué hace para emblanquecerse. Concha nácar. Así es que Pablo lo declara 3 veces en este pasaje, en 8 versículos, con el fin de que no lo pasemos por alto. No deberíamos estar preocupados por cambiar las circunstancias externas en donde te encuentras, hasta que el Señor te saque de ahí. Acepta esto y vas a ver la bendición. Acepta esto, porque es muy triste, mis hermanos, encontrar, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos solteros o casados o viudos o divorciados, insatisfechos, infelices, quejándose, y sobre todo, como lo vamos a ver también, usándolo como argumento de justificación para no estar cerca del Señor y sirviéndole. El soltero dice, no, si yo estuviera casado, estaría bien cerca del Señor, estaría leyendo mucho, orando mucho, estaría haciendo la obra en el Señor junto con mi pareja, pero soy soltera. Entonces está usando su estado como justificación. O el casado, si no estuviera casado, no tendría la limitación de esta esposa. O todas las atenciones y los cuidados y esto y aquello, estaría dedicado completamente al Señor. Y estando casados no están contentos, no están satisfechos, quieren estar solteros. Y entonces es lo que estamos aprendiendo. Así es que Pablo está estableciendo aquí el principio, fíjense bien, pero
cada uno como el Señor le repartió. Ahí está, si te repartió ser soltero, si te repartió estar casado, si te repartió estar viuda, divorciada, madre soltera. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, algo que aclara Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y gracias a Dios, porque algunos podrían haber dicho, si no estuviera esto que acabo de mencionar en el versículo, bueno, eso se lo dijo Pablo a los corintios, a la iglesia de Corinto, pero no, dice, esto que ordeno es en todas las iglesias, de todos los tiempos. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Y no solamente los 10 mandamientos como tú y yo los conocemos, que son un resumen de la ley de Dios de 613 mandamientos. O el primero y segundo más grande mandamiento, que también los conocemos, que el Señor mismo lo cita en el Evangelio. Pero me llamó la atención y exprofeso traje algunas citas. Por ejemplo, en Romanos 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dándonos el sentido, cuando preguntamos, bueno, si ya no estamos bajo la ley, ¿qué propósito tiene? Bueno, la ley nos lleva, ¿sí?, como dice aquí Romanos 3:20, es por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley, los mandamientos nos hacen darnos cuenta y convencernos de que somos pecadores para que esto nos prepare, y esto junto con otro pasaje donde nos dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gloria a Dios por la ley. Porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Una vez que la ley te convenció de que eres pecador, de que eres transgresor, de que la has violado toda muchas veces y no has podido permanecer en ella, entonces te lleva a Cristo para que encuentres en Él la redención de tu maldición. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque en el 3:10 había dicho, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Identifica esos pasajes, Gálatas 3:10, Gálatas 3:13 y así. Pero también dice en el 3:27 también de Romanos, ¿por cuál ley? No, sino por la ley de la fe. Así que mis hermanos, vamos a ver varias leyes que maneja el Nuevo Testamento. Si eres de Cristo tenemos la ley de la fe. Si eres de Cristo, tenemos también, dice, la ley del Espíritu de vida. Todavía en Romanos 7:22 dice, según Él me deleito en la ley de Dios, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. En Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También la ley, como les decía ahorita, en Gálatas 3:24 ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero luego también ahí en Gálatas 6:2 dice, y así cumplid la ley de Cristo. Así es que no somos libres de la ley. Y se espera que los cristianos ministremos individual y colectivamente en muchas maneras, incluyendo las formas prácticas y materiales, por ejemplo, de alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos y heridos, y otros servicios semejantes. Como todos podemos saber, el cristianismo ha sido con mucho, fíjate bien, el líder de la construcción de hospitales y orfanatorios y albergues, en visitar a los encarcelados, en ayudar a los pobres y en ministrar en otras innumerables formas que se consideran servicios sociales. Pero estos son ministerios que los cristianos hacen como cristianos, no servicios que ellos persuaden o convencen a la sociedad para que se realicen. Nosotros, lo que nos está diciendo Pablo es que nosotros debemos de hacer lo que debemos de hacer y podemos hacer en Cristo, y no podemos nosotros causar una revolución social ni política. No es el llamado, y va a quedar bien claro en la medida que
sigamos adelante. Cristo expresó claramente que Él no había venido para instigar una revolución social externa, como muchos judíos, ustedes saben, pensaron que el Mesías llevaría a cabo. Jesús dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. La misión de Cristo era la de buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y esa es la misión de la iglesia. Buscar y salvar a los pecadores, a los perdidos, a los que están sin un nuevo nacimiento, sin regeneración, sin un corazón cambiado, sin paz con Dios, que están camino al infierno. Esa es nuestra misión, ir y buscar traerlos a Cristo. Cuando el cristianismo se identifica íntimamente con movimientos sociales, y esto a veces lo vemos con claridad, el mensaje del Evangelio corre el peligro de perderse. Sin embargo, cuando se sigue fielmente el cristianismo bíblico, no podemos escapar a los efectos radicales que tiene sobre las personas e instituciones a su alrededor. Una cosa es que si yo predico el Evangelio y el Evangelio llega y es aceptado por muchos en un pueblo, en una ciudad, y ese pueblo, primero individualmente y luego colectivamente cambian, pues podrá afectar social y civilmente, pero es un resultado. Yo no llegué al pueblo diciendo: ¿saben qué? Aquí esto, lo otro, ya no hagan esto, no obedezcan. Es como si allá en la iglesia Pablo les dijera a los que eran esclavos: ¿saben qué? Si ya recibiste a Cristo, dile vaya a tu amo. No se podía, mis hermanos. La esclavitud estaba institucionalizada. Así que no era lo que Pablo estaba enseñando a través de Cristo. Que todo esclavo que se encontraba ahí en la ciudad de Corinto, al llegar el Evangelio, tomara sus cosas y huyera, se largara, se fuera, porque ya lo hizo Cristo libre. No se podía. Entonces cuidado ahí, porque a veces digamos, sí, rompiendo y rasgando y tropezando. Ahora, si es el resultado, gloria a Dios. Si es el resultado del Evangelio, a través de la transformación, a través del cambio de las personas por el poder de Cristo, por su perdón, salvación, vida nueva. Así es que, pero el propósito primario del Evangelio es cambiar personas, no cambiar a la sociedad. A lo mejor alguno de ustedes está pensando: ¿cómo cambiaremos esta sociedad corrupta, esto, lo otro, violenta, criminal, malvada, perversa? No es lo que tienes que pensar. Busca las personas, busca las almas, traerlas a Jesús. Así es que se enfoca sobre el cambio interno. Según Pablo nos dice aquí, él se está enfocando sobre el cambio interno, no sobre el cambio externo. Nosotros no estamos llamados a cambiar externamente la sociedad ni al gobierno. Deberíamos estar satisfechos donde Dios nos ha puesto. Y hoy ahí en tu corazón, arregla con Dios, porque si no has estado satisfecho como soltero, soltera, casado, divorciado, viudo, Señor, ¿por qué enviudé desde muy joven y esto y lo otro? Ahí, como estamos viendo, dile a Dios que te perdone y dile a Dios que te dé su gracia para estar satisfecho donde Dios te ha puesto, aceptar como el Señor te repartió. Lo dice el pasaje, a cada uno acepta, luego sé fiel en esa condición en la que Dios te llamó, a cada uno, como dice Pablo. Entonces, acepta, está satisfecho y sé fiel en permanecer hasta que el Señor te saque de ahí. Es obvio que el apóstol no está diciendo a los creyentes que se queden, por ejemplo, en ocupaciones
profesionales o profesiones o hábitos que son inherentemente inmorales o ilegales también. Pero si una persona vino a Cristo siendo prostituta, pues no se va a quedar ahí. O una persona viene a Cristo siendo el dueño de un antro, pues no se va a quedar ahí. O viene el evangelio a una persona que es un barman, ¿sí? Sirve las bebidas alcohólicas en un lugar, o si tiene negocios ilícitos de droga y esto y aquello. Entonces eso es diferente y Pablo lo aclara también. El ladrón no debería de seguir robando, eso es obvio. Por ejemplo, en aquel tiempo la sacerdotisa prostituta no debería continuar en la prostitución, o el borracho no debería de seguir embriagándose. Tenían los cristianos que olvidarse de todo lo que fuera pecaminoso. Eso sí, si estamos en un estado pecaminoso, ilegal, en el que conocimos a Cristo, debemos de salir de ahí. Ahí es obvio que Dios te está sacando de ahí, quiere. Búscalo y tiene algo preparado, pero tienes que salir de todo lo que sea inmoral, pecaminoso, ilegal. Así es que en la iglesia, mis hermanos, allá en la iglesia en Corinto, prevalecía varias áreas de descontento. Algunos creyentes, por ejemplo, querían cambiar su estado matrimonial, como ya les decía, de solteros a casados, de casados a solteros, de un cónyuge inconverso. Dicen, ya no quiero a mi cónyuge inconverso, ahora yo quiero un cónyuge cristiano convertido, así es que dejo a este y busco al otro. Es lo que estaba pasando. Algunos eran esclavos y querían ser libres. Así es que en esta iglesia de Corinto había malos entendidos y a menudo incluso hasta abusos de la verdad, de la libertad cristiana. Es que ahora en Cristo somos libres, así es que hagamos esto y hagamos aquello, pero ¿qué nos dice la palabra? Que no usemos nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo o para no sujetarnos a las leyes civiles y sociales, y guardemos una decencia, un orden. Había malentendidos y hasta abusos, como les digo, tomándola como si significara hacer lo que les pareciera. La libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que bien nos parezca, no para hacer lo que querramos, dice el pasaje, sino para seguir a Cristo, obedeciéndole, sirviéndole. Tengo libertad para ahora pedirle a Cristo que sea mi Señor. En mí, toma el control completo de mi ser, de mi vida. Así es que la unidad de la iglesia en Corinto estaba seriamente fracturada, como lo hemos venido diciendo desde el inicio de esta serie. No solo estaban los numerosos grupos y facciones. ¿Se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo de Apolos, lo vimos al principio en los primeros capítulos. Ahora en este tema igualmente, los esclavos estaban irritados bajo su servidumbre y estaban tratando de encontrar una justificación espiritual. Yo soy esclavo, así es que ya tengo a Cristo, pero soy esclavo y entonces no puedo hacer lo que el Señor me pide. Y lo que Pablo va a enseñar es que un esclavo cristiano en ese estado en el que estaba podía servir al Señor limitado, pero servirle, porque el servicio está aquí, en el corazón. Sabemos que no podían hacer muchas cosas porque tenían un amo, pero en su corazón podía estar orando, en su corazón podía estar siendo, como lo dice más adelante, sean los esclavos o los siervos, háganlo bien para agradar a sus amos, haciéndolo como para el Señor y no para los hombres. Si un esclavo hacía sus tareas lo mejor posible, teniendo en mente que lo hacía para el Señor, él estaba haciendo cosas como cristiano siendo esclavo y no usando su esclavitud como ejemplo o justificación para no vivir como cristiano. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante esto, mis hermanos. Aunque el Evangelio es la antítesis de las normas y valores del mundo, no menosprecia
o busca destruir a los gobiernos, sociedades o familias. Yo no sé si has cometido el error de decirle a un hijo de familia que se convirtió y que tiene problemas en su casa, de limitaciones o aún hasta persecución, de decirle, salte de tu casa, vete. ¿En base a qué? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el sustento bíblico que tú estás usando para decirle eso? Estás destruyendo una familia. No se trata de eso, es lo que Pablo les estaba explicando a esta iglesia allá en Corinto. Más bien, donde el Evangelio es creído y obedecido, algunos de los resultados más obvios son mejores gobiernos, sociedades y familias, eso sí. Pero el Evangelio ha sido oído, ha sido creído, ha sido obedecido y como resultado vienen esos cambios, esa transformación social, civil, política, incluso económica, en fin. Sabemos y tenemos testimonios de lugares donde ha llegado el Evangelio. Hay pueblos donde no hay policía, en todo el pueblo, porque es cristiano, llegó el Evangelio, y son un testimonio. Pero los cristianos podemos ser cristianos en una dictadura. Si tú te encontraras en una dictadura, podrías ser cristiano, o en una democracia también podemos ser cristianos. Incluso bajo una anarquía podríamos ser cristianos. Podemos ser cristianos, ya sea que seas hombre, ¿sí? A lo mejor algunas mujeres quieren ser hombres, porque nomás los hombres pueden ser pastores. ¿De veras? No es así. Cada uno en el estado en que fue llamado permanezca, dice Pablo, acéptalo, dale gracias a Dios. Busca que el Señor te satisfaga. Compartía con los líderes de la iglesia hace unos días y les decía que sin duda como cristianos tenemos deberes, ¿no es cierto? Deberes, tenemos el deber de muchas cosas. Incluso hay un capítulo que dice los deberes cristianos. Y a veces cumplimos con los deberes, pero sin deleitarnos en el deber. Añádele eso, por medio de la oración, por medio de pedirle al Señor su gracia. Señor, tengo muchos deberes como cristiano, pero no quiero nada más cumplir con el deber, quiero deleitarme en mi deber. Porque es triste encontrarte cristianos por aquí, por allá, insatisfechos, desilusionados, no aceptando su condición. Y no es bíblico, no son víctimas. No le digas a un soltero, ay, pobre de ti, no estás casado. Y no le digas a un casado, también pobre de ti, estás casado. Y dale gracias a Dios, dale gracias a Dios porque tú eres viudo, porque no tienes pareja, sí, pero estás solito. Y hay mucho temor para el futuro en una persona sola. Le vienen estos pensamientos, cuando ya sea grande y no me pueda desenvolver, tenga que depender y estoy solo, ¿cómo le haré? Y tienen grandes temores. Así es que el propósito del Evangelio de su Hijo Cristo Jesús no es revolucionar instituciones sociales, sino revolucionar corazones. Eso sí, Cristo, el Señor, el Salvador, que resucitó, que está vivo, cuando llega al corazón, hace una revolución en el corazón. Hace nueva a esa persona, la transforma. Y todos lo sabemos y podemos decir, amén, es cierto, Señor, yo tengo un testimonio. Y decir, levántense todos los que tienen un testimonio de conversión, de transformación, y todos los que están en Cristo lo tenemos. El Evangelio está dirigido no a la sociedad, no al gobierno, sino al corazón humano, no a la sociedad humana. Debido a que los cristianos fieles somos mejores esposos, sin duda mejores esposas, mejores amigos, mejores esclavos, mejores amos, mejores trabajadores, mejores estudiantes.
de todos nuestros egresados de la escuela cristiana que tuvimos y que fueron ya a las universidades, les decían los directores de esas universidades, oye, tráiganos más compañeros de ustedes, queremos muchos como ustedes, muchos estudiantes aquí en nuestra universidad como ustedes. Ese fue el testimonio de nuestra escuela cristiana, porque eran excelentes estudiantes. Así es que me gustó mucho decir esto, que podemos ser cristianos en Rusia, puede ser cristiano en los Estados Unidos, puede ser cristiano en Cuba o en China, en Francia o en Japón, no importa lo que seamos o donde estemos, podemos ser cristianos. Y lo que nos está diciendo Pablo es, no te puedes justificar, no puedes argumentar nada. Si estás en Cristo, ahí te puso el Señor, ahí permanece, acepta, está satisfecho, sé fiel y haz lo que tienes que hacer, revelar la gloria de Dios a través de su verdad, su evangelio, hasta que todos confiesen que Cristo es el Señor. Pero usar medios naturales para tratar de que la sociedad sea mejor no es nuestro ministerio, mis hermanos. El evangelio puede ser sembrado y echar raíces ahí donde hay una persona que escucha y lo acepta, cree, incluso en países o en familias que son paganos, ateos o comunistas y declaradamente anticristianos. Como dice el dicho, debemos florecer donde somos plantados. Ahí fuiste plantado, ahí florece. Si es posible, lo está diciendo Dios a través de esta carta de Pablo, pide su ayuda, su gracia, ora, ríndete, entrega, adóralo y vas a ver que sí es posible. Dice el versículo, como el Señor le repartió y donde Dios llamó a cada uno, así haga. Repasen, mediten, lean, relean este pasaje. Así que este principio es universal, no fue dado solo a los corintios que estaban allá en aquella iglesia tan divididos, polémicos e inmaduros, sino, dice Pablo, a todas las iglesias. Versículo 17. El propósito primario de Dios para su iglesia en cada nación es la evangelización. Cambiar el mundo por medio de la regeneración espiritual, no las revoluciones sociales. El evangelio es poder de Dios para salvación y trae perdón de pecados, trae salvación, trae vida nueva, trae regeneración, una nueva creación, y eso puede producir sin duda cambios sociales, políticos, civiles, pero como un resultado. Así es que la primera ilustración que nos da Pablo es la del principio general y tiene que ver con la identidad del judío en aquel tiempo o el gentil, porque dice, fue llamado algunos siendo circunciso. ¿Qué es circunciso? En las epístolas, ser llamado por Dios siempre se refiere, fíjate bien, al llamado eficaz de la salvación. Pablo estaba diciendo el que fue llamado, o sea, el que ya está salvo, porque el llamado de Dios es eficaz. Cuando un judío es salvo, no debe tratar de hacerse como un gentil. Esto tenía una aplicación específica, mis hermanos. La circuncisión era un bochorno en el mundo romano. Según se dice en los libros de Macabeos, algunos hombres judíos, fíjate bien, se habían hecho a sí mismos incircuncisos. Había cirugías en aquel tiempo y se hacían una cirugía en los varones judíos que habían sido circuncidados para que parecieran como no circuncidados. Y se usa una palabra en el griego que significa tapar. Entonces era una cirugía que tapaban la circuncisión del hombre. Porque en aquel tiempo los baños eran públicos y los gimnasios. Y no querían verse circuncidados. No querían verse como judíos por temor
a rechazos, a marginación, etc. Es como el racismo, es muy fuerte. Qué triste es encontrar esos lugares donde aquí no pueden entrar los negros, o no pueden entrar los blancos. Hay racismo. Bueno, allá eran los circuncidados, los incircuncisos, los libres, los esclavos. ¿Se dan cuenta? Nos estamos remontando a aquel tiempo, a ese contexto, mis hermanos, y por eso siempre la interpretación debe ser primeramente primaria a quien les hablaba Pablo, que eran a estos creyentes de la iglesia de Corinto en ese contexto que estaban bajo el imperio romano y estaba pasando todas estas cosas. Algunos hombres judíos que buscaban ser aceptados en el seno de la sociedad griega se sometieron a esa intervención, como les decía. Quizás algunos judíos cristianos pensaron que era una manera de demostrar también que ya habían roto con el judaísmo, pero ni siquiera eso. O sea, si nosotros hablamos del evangelio, a un judío no le vas a decir, bueno, pero ya deja de ser judío de raza, de cultura, de familia, porque ahora ya eres cristiano. No es lo que nos está diciendo el Señor a través de esta carta de Pablo. La idea también podía ser que cuando se hacían cristianos, los judíos no tenían que abandonar su condición de judíos y aparecer como gentiles. Muchas creencias religiosas habían que cambiarlas, pero no la identidad racial y cultural como Dios. O sea, no podemos cambiar esas identidades raciales, culturales, porque se han convertido a Cristo. El mismo principio se aplica a los gentiles. Luego dice, fue llamado alguno, siendo incircunciso, no se circuncide. Porque había muchos gentiles que luego escuchaban el Evangelio, se entregaban a Cristo y querían circuncidarse, pensando que si se hacían la circuncisión iban a ser más espirituales, o más piadosos, o más aceptados por Dios, porque ya eran circuncidados como los judíos del pueblo de Israel. Y Pablo dice, no hay nada, mis hermanos, esto glorifica a Cristo nuestro Señor. Lo que Él hizo es suficiente. No tenemos nada que añadir a la obra expiatoria, completa y perfecta de Cristo en la cruz. Consumado es. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, en muestra de que Dios, santo y justo, su Padre, había quedado agradado, plenamente satisfecho en su justicia, en su santidad, en su voluntad, por la obra de Cristo perfecta y completa. No tienes que hacer un ritual para presentarte delante de Dios un poco más espiritual, más piadoso, hallar gracia, obtener de Dios un favor, una oración, nada. Y esto glorifica y exalta a Cristo Jesús nuestro Señor. Los gentiles que se convertían a Cristo no tenían que hacerse como judíos. El problema relacionado con la circuncisión no era tan serio en Corinto como lo era en Galacia, donde Pablo también fue con el Evangelio. Fíjate bien, porque ahí había judaizantes en esta región de Galacia y enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Entonces había muchos gentiles que oían el Evangelio y abrazaban la gracia salvadora, entregando su vida a Cristo, pero luego estos judaizantes, pero sabes que si no te circuncidas, no eres salvo. ¿Se dan cuenta? Así es que en Corinto la práctica puede haber sido vista como una señal de dedicación especial y como un medio de bendición especial, pero no es así. Nada, ningún rito, nada puede ser un medio de bendición especial.
pero la circuncisión no es necesaria ni para la salvación ni para la bendición. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Así es que vamos adelante y se repite una vez más el principio. Vamos ahora a los versículos 20 a 24 y dice: cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Qué tremendo pasaje, pero aquí encontramos por segunda vez el principio de vivir con contentamiento en el estado y condición en el que estabas cuando fuiste salvo, ya sea racial o social. El centro de interés del cristiano debiera ser las cosas sobrenaturales y divinas. Ese es el centro, las cosas sobrenaturales y divinas. El apóstol nos da ahora otra ilustración, esta vez relacionada con los esclavos. La intención de Pablo no es tampoco aprobar la esclavitud o sugerir que esa es una condición tan buena para vivir como es la libertad. O sea, no es lo que estaba diciendo Pablo, pero primero, si eres esclavo, mantente así, agradando a tu amo, sirviéndole como al Señor, y ponte a orar, y a lo mejor tu buen testimonio, tu fidelidad a tu amo, Dios lo usa con su gracia y su poder, para que un día el amo te diga: ¿sabes qué? Eres libre. Pero entonces Dios lo sacó de ahí, y no que el esclavo huyera. Así que un esclavo puede en efecto servir a Cristo por medio de su esclavitud. Aún Pablo lo dice luego en su carta a los Efesios, fíjate bien, Efesios 6, 5 al 8, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahí está, Efesios 6, 5 al 8. Esto me llamó la atención. En el Imperio Romano del tiempo de Pablo, quizás el 50% de la población eran esclavos. Pero a diferencia de la mayoría de los esclavos, fíjense bien, a lo largo de la historia, los esclavos de aquel tiempo eran más educados, más dotados y más instruidos que el promedio de las personas libres. Un alto porcentaje de los médicos, maestros, contadores y otros profesionales eran esclavos. Muchos de ellos vivían con relativa comodidad, eran tratados con respeto. Claro, otros por supuesto vivían en constante pobreza, humillación, bajo amos crueles y despiadados. Pablo no hace distinción. Todo esclavo en cualquier circunstancia tenía que estar dispuesto a permanecer como estaba. Y esto me gusta mucho lo que te voy a decir. O sea, ni la esclavitud, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni la soltería, ni la viudez, nada te puede privar de servir al Señor. Si has estado poniendo algún argumento, alguna justificación, excusa, hoy pídele perdón al Señor, arrepiéntete y dile que aceptas el estado en el que estás gozoso, satisfecho, que serás fiel en permanecer ahí, y claro, Señor, te pido que me saques. Es válido. Solo el pecado nos puede privar de servir al Señor. Solo el pecado, nada más. Dejemos toda excusa, todo pretexto, toda justificación. Nunca
busca las circunstancias, ya no digas es que soy soltera, es que soy casado, es que soy viudo, es que esto, es que aquello, nada. Las circunstancias nunca. Por tanto, si nos encontramos en una situación difícil, incómoda, restringida, limitada, dice Pablo, no te dé cuidado, pero sí debemos estar determinados a ser fieles, mientras que el Señor quiera que estemos ahí. Ahí donde estás, sé fiel. A lo mejor esa fidelidad la recompensa el Señor sacándote de la soltería al matrimonio. O de alguna situación de la que hemos venido hablando. Por eso luego dice ahí en el versículo, pero si puedes, pues hazte libre, procúralo más. Si puedes, en los términos legítimos, bíblicos, confiando en Dios, esperando en Dios, procúralo. Así que la libertad es infinitamente mejor que la esclavitud. Y un cristiano no es más espiritual por estar en la esclavitud. También hay un cristiano que era esclavo, decía, bueno, yo soy esclavo, así es que todo lo que hago tiene mayor mérito, soy más espiritual que los libres. Tampoco. O los libres decían, bueno, yo tengo a Cristo, soy libre y como libre puedo hacer lo que quiera. Tampoco. Había abusos en todo esto. Era una iglesia muy fracturada en su unidad. Así es que Pablo se mostró contento de estar encarcelado, mis hermanos, y de servir al Señor mientras se encontraba en la cárcel. Tú lo ves. Es más, quiero decirte que él llevó adelante mucho de su ministerio desde una celda. No dijo, Señor, pues ya me encarcelaste, así es que ahorita estoy en stand-by. Nada. Muchas de las cartas están escritas desde una celda. Mucho tiempo de oración también. Él les testificaba ahí a los soldados romanos. La historia nos dice que muchos se convirtieron. Acuérdate que cada hora cambiaban la guardia, es que cada hora por 24 horas del día, imagínate cuántos soldados nuevos romanos tenía al día. Y el que se iba testificado. Venía uno nuevo y ahí te va el mensaje. Así que, mis hermanos, gloria a Dios. Hoy he orado y anhelo que te bendiga este mensaje, esta palabra, y le diga, Señor, gracias, entiendo, Señor, perdóname, porque no había aceptado, estaba insatisfecho, estaba molesto, incluso estaba enojado contigo porque me tienes así, pero ahora estoy entendiendo, Señor, que como me llamaste, así como repartiste, así cada quien permanezca, y recibo tu palabra, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Tenemos que despertar ante la palabra de Dios, tomar conciencia, no es una sugerencia, no es una opinión de Dios, no es un buen deseo. El Señor nos manda que así lo hagamos. Tenemos que volver, tenemos que regresar a la palabra de Dios. El Señor dice, el Señor manda, así dice el Señor. Estoy leyendo Éxodo a lo largo de estos días, de esta semana, y me llamó mucho la atención y oré así para venir aquí, porque leía, entonces el Señor llamó a Moisés y le dijo, ve y diles, el Señor dice, y yo tomé esto en oración y digo, Señor, yo quiero ir y decirles lo que tú dices, lo que estás oyendo, recíbelo del Señor porque es del Señor, es palabra de Dios, no mía. No estamos para ver, bueno, pues hoy está interesante, está bonito, déjame ver. No. Pero quiero comentar esto. Dice Pablo, les recuerda a sí mismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Soy libre del
pecado, soy libre de la esclavitud de Satanás, soy libre de la condenación, soy libre de la muerte, soy libre de todo eso, pero soy esclavo de Cristo para hacer su voluntad, para adorarlo, para servirlo. No soy libre para vivir egoístamente para mí mismo, decir, bueno, Cristo me perdonó, me salvó, me dio vida eterna, me hizo libre, Señor, nos vemos en el cielo. Y tomas tu vida para vivir para ti mismo como quieres, para esta vida. No es lo que la Biblia dice. Así es que, dice Pablo, debido a que por precio fuisteis comprados, nuestra gran preocupación, ya sea que estemos libres o esclavos, debería ser: no os hagáis esclavos de los hombres, ni lo que fabrican o producen los hombres, como lo vimos al inicio. Pablo no se está refiriendo aquí a la esclavitud física, sino a la esclavitud espiritual o moral. No te hagas esclavo de la televisión, del internet, de algún aspecto social, en fin. Está hablando de hacerse esclavos de formas de ser y de actuar con los hombres del mundo, de la carne. No te hagas esclavo de nada de esto. Esa era la esclavitud en la que habían caído muchos de estos creyentes corintios. La esclavitud que había causado sus divisiones y conflictos y su inmadurez y su inmoralidad. Así, mis hermanos, estoy llegando al final. Hemos sido comprados con el precio inestimable de la sangre preciosa, como dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Hemos sido comprados por Dios y pertenecemos a Dios. Somos libres del pecado, libres de la esclavitud de Satanás y su reino, libres de temores, libres de la muerte, pero somos propiedad de Dios, de Cristo, le pertenecemos, somos sus siervos, sus esclavos. Así es que debemos procurar no ser esclavos de los hombres, ni de nada de lo que crean o fabrican los hombres, en lo moral y en lo espiritual. Y llegó al final, Pablo declara el principio por tercera vez. Dice Pablo, versículo 24, esta es la tercera vez el principio que comenta: cada uno, hermanos, aquí viene, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. A causa de que hemos sido salvos, llamados, el llamado eficaz, debemos permanecer en cualquier estado en el que nos encontremos ahora, siendo solteros, en el sentido estricto y más amplio de la palabra, o siendo solteros porque antes de venir a Cristo te divorciaste, o porque ahora estás viudo, sin pareja, o estás bien casado y los dos son cristianos, o tienes a un cónyuge que no es cristiano, pero consciente en vivir contigo, no se separe, ya lo vimos el domingo pasado. Dios permite que estemos donde estamos y permanecer donde estamos con un propósito. Eso es lo importante, mis hermanos. Mira el propósito, ya no veas tu estado, sino ve el propósito de tu estado. No es lo mismo. Dios permite esto. La conversión no es la señal para que una persona deje su condición social, su matrimonio o soltería, o a su amo,
cualquier otra circunstancia. Debemos alejarnos del pecado, que sí es lo que nos impide servir al Señor, y de todo lo que estimula el pecado. Pero debemos permanecer donde estamos hasta que Dios nos saque de ahí. Amén. Vamos a orar. Padre, oh Señor, gracias. En verdad, tu palabra es viva, es eficaz, penetra en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra vida, y discierne todo pensamiento, separa. Y hoy tu palabra, Señor, ha sido eficaz en cada uno de nosotros, recibiéndola no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Nos regocijamos grandemente y caemos ante tu grandeza, majestad, sabiduría, esplendor. De cómo has revelado todas estas cosas y cómo las cosas que fueron necesarias para la iglesia de Corinto, para ellos en su situación después de 2000 años, también lo es hoy para nosotros. Señor, yo te ruego que esta palabra quede sembrada en los corazones con tu gracia, con el poder de tu Espíritu, y que cada persona, como fue llamada por ti, Dios, quiere decir así, que la salvaste estando soltera, soltero, así permanezcan. Eso no quiere decir que tengan el don del celibato, pero que permanezcan aceptando, satisfechos y siendo fieles, sirviéndote y mostrando tu gloria a través de tu verdad hasta que todos confiesen que Cristo es el Señor, hasta que tú los saques de ahí trayendo a ese hombre, a esa mujer, y así en cada estado en el que se encuentre cualquier persona aquí, Señor, que hoy en su corazón, ahora aquí, sea aceptado de parte tuya. Señor, acepto así como me llamaste, y estoy satisfecho, y he aprendido mucho porque entendí que debo enfocarme más en el propósito por el cual me llamaste estando así, que preocuparme y enfocarme mucho en sí, en mi estado. Señor, gracias. Y también aprendimos que no hay nada entonces, ningún estado mejor que el otro o menos que el otro. Todos los estados en cada una situación en la que nos encontremos, en la que nos llamaste, aparte de permanecer ahí, podemos servirte allí, hacer nuestra labor, y de lo que sí nos puede apartar de ti, del servicio, es el pecado. Aléjanos del pecado y aléjanos de todo lo que pueda estimularlo también. Y a partir de hoy, Señor, queremos permanecer donde estamos con tu gracia, trayendo gloria a tu nombre, viviendo y haciendo, no como para agradar al ojo humano, sino para ti, Señor, que prueba los corazones. Gracias, Padre, que esta palabra traiga aliento, consuelo, esperanza, restauración, avivamiento en cada uno, para tu gloria. Solo tu palabra, solo la fe, solo tu gracia, solo Cristo, solo para gloria tuya, Dios. En su nombre oramos. Amén.